Aquí con uno de los legisladores que ha impulsado los proyectos de resolución para que el ministro de Educación, Juan Pablo Lichmacher, llegue hoy al recinto a dar explicaciones sobre temas de los que vamos a hablar justamente con José Ricardo Azcárate, legislador radical. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Matías. Buen día a la Gaceta. ¿Expectativas para hoy? Todas. Esperamos que el ministro venga y responda a las preguntas. El cuestionario son 40 y tantas preguntas realizadas y las repreguntas que podemos hacer los dos miembros interpelantes, en este caso, como dice el reglamento. Atenernos al reglamento interno del cuerpo, que establece en el capítulo 9, lo que significa, no es la interpelación. Realmente el reglamento y la Constitución hablan de los informes con la presencia en el recinto de ministros o secretarios de Estado. En nuestro caso, con el ministro Lichmacher, esperamos que responda a todas las preguntas y esperamos que evacúe nuestras dudas respecto a las preguntas que hemos formulado. ¿Cuáles son las mayores dudas que tiene respecto de la gestión? La principal es que un ministro no puede arrogarse la facultad legislativa. Para eso debiera ser legislador, o debía ser el cuerpo. La ley estatuto docente establece una metodología, establece un sistema y establece además una planta. Entonces el ministro no puede por resoluciones ministeriales crear cargos que modifican la ley, no puede asignar esos cargos por resoluciones al referéndum y no puede haber venido pagando cargos docentes a personal que no tiene ni título docente ni ha concursado por los mismos. ¿Qué tipo de personal estamos hablando? Estamos hablando de una planta política que se ha creado dentro del ministerio, en el área que mayor crecimiento ha tenido, que es la Dirección de Asistencia Pedagógica, en donde no hay docentes, no hay maestros, no hay nadie a frente de grado, hay un montón de designaciones docentes, una planta que ha crecido desde el año 2019 con un presupuesto de menos de 200 millones, en el 2020 tenía un presupuesto en el orden de los 210 millones, y para el 2021 tienen la módica suma de 480 millones de presupuesto. Es la planta que más ha crecido un 67%. Es una planta funcional que solamente se dedica a controlar supervisores, directores de escuela. Es una suerte de planta funcional ad hoc creada para una dirección en particular. Pero eso al margen, eso nos va a tener que responder el ministro en el recinto. Lo que es más grave es que los supervisores han sido designados sin concurso, que no se ha respetado la carrera docente. Para ser supervisor había que haber sido director, que es el cargo inmediato inferior, y se han designado personas sin título, sin concurso, sin antecedentes. Pero bueno, estas son cosas que va a tener que explicar en el recinto y vamos a ir puntualmente caso por caso. Lo otro es el uso del presupuesto, que realmente es lamentable, que en un año en el cual hemos tenido las escuelas cerradas por pandemia, lisa y llanamente no hayamos tenido mantenimiento de las escuelas, lo vamos a demostrar con las cifras del presupuesto. Y lo otro es que es grave realmente, han sido situaciones puntuales como las de las maestras de ANFAMA, como el uso discrecional del gasto. Bueno, estas son cosas que están en las preguntas y que el ministro deberá responder y nosotros deberemos repreguntar y la legislatura tiene que acostumbrarse cualquier ministro a que la legislatura, que es un organismo de control, pueda controlarlos. Para eso estamos acá. Por eso la legislatura tiene la posibilidad de hacer juicios políticos, de enjuiciar a jueces, a miembros de la Corte o hasta al gobernador mismo si hace falta. En realidad la legislatura tiene el poder del pueblo, que es el de contralor de los actos de gobierno. Ahora va a ser una sesión seguramente larga. Ustedes pueden en algún momento repreguntar. ¿Piensan hacerlo? Y en ese sentido, ¿van a ser muy incisivos? ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes? El reglamento interno es muy claro. Va a hablar el ministro, que tiene el primer orden de prelación en el capítulo que establece cómo se realiza el procedimiento. El número 1 habla el ministro, el número 2 los miembros interpelantes, el número 3 se abre una lista de legisladores que pueden hacer uso de la palabra una vez por 30 minutos y otra vez por 15, mientras que los autores del proyecto de interpelación podemos usar la palabra cuantas veces necesitamos, porque somos los que tenemos la capacidad de repregunta. Eso dice el reglamento interno, así que yo no estoy diciendo nada. El reglamento es la ley de funcionamiento de esta Cámara. Lo que pretendemos es que se cumpla el reglamento. Vamos a ver seguramente fuegos de artificio, va a haber gente que dice que no la dejan hablar. Bueno, el reglamento dice esto, dice que el legislador José María Canelada y yo
somos lo que podemos hacer repreguntas la cantidad de veces que sea necesario, que no tenemos limitaciones. Mientras que el resto tiene que inscribirse en lista de oradores y puede hacerlo por 30 minutos en exposiciones que en duda dan más de 30 minutos. Esto dice el reglamento, o sea, no lo dice el legislador Azcárate. Y cuando escuchen ahí adentro fuegos de artificio, lo voy anticipando, porque va a haber los que van a decir que no dejan hablar. No, ve amigo, dice el reglamento y el reglamento vale para todos. Presenten proyectos de interpelación y entonces podrán preguntar, repreguntar y hacer todas las cosas que corresponden. Ahora, lo que hay legisladores que nunca han presentado un proyecto de interpelación y un pedido de informe, difícilmente sepan de qué se trata esto. Y lo que es auspicioso, que denoto esto porque el diario La Gaceta lo ha dicho hoy día, desde el año 2006 no se trae a rendir informes ni cuentas a nadie acá a esta legislatura. Es auspicioso, es sano, es democrático que funcionarios del Ejecutivo vengan a decir qué se hace con el dinero que la gente paga en impuestos y que el gobierno utiliza. ¿Qué se hace con la educación en Tucumán? Que vengan y rindan cuentas. Es bueno que esto ocurra. Desde el año 2006, que fue el caso Paulina Levos, vino en abril de 2006 un ministro, que era en ese caso el ministro secretario de Seguridad de la provincia, López Herrera, vino a este recinto y hubo una interpelación larguísima también. Bueno, esperamos que esto tenga el carril que corresponde y que podamos sacarnos las dudas que corresponden y que podamos hacer el control que corresponde para que la gente sepa, y por eso esta sesión también va a ser filmada, publicada, para que cualquiera pueda verla y escucharla. Muchas gracias, legislador. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Ricardo Azcárate. Me quedo con eso último que decía. Por primera vez va a haber un equipo que va a transmitir la transmisión de la legislatura de manera oficial, para que se pueda justamente escuchar con claridad al ministro. Algunas personas interpretaron esto como intenciones por parte del oficialismo jaldista de exponer aún más todo lo que va a suceder aquí en el recinto en minutitos. Recordemos, estamos afuera nosotros en el cuarto piso, afuera me refiero del sector dedicado para la prensa, así que seguramente estaremos pasando en minutos más para contarles todo lo que suceda adentro del recinto, pero también afuera, porque recordemos que hay decenas de personas que están manifestándose. Escuchamos desde acá las bombas de estruendo, dicen estar en contra del ministro. Algunos son docentes autoconvocados, algunos otros son miembros de sindicatos docentes, algunas otras personas están aquí, aunque quizá no parezcan estar tan relacionadas con la educación, y hemos visto, como dijimos recién, algunos dirigentes territoriales de legisladores que hoy están del lado del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Bien, Matías, ¿cómo está el clima ahí? Perdón, antes de que cortemos el móvil, ¿cómo está el clima, lo que podés percibir en los pasillos? ¿Hay nerviosismo? Ya sabemos que estás remarcando que hay gente más de la habitual, ¿no? En una sesión. Sí, primero les pido si me pueden subir un poquitito el retorno. Miren, sí, hay mucha gente, pese a que se había informado desde la organización de la Cámara que se iba a ser estricto respecto de cuáles son los equipos y cuáles son las personas, cuántas personas por legislador pueden entrar. Vemos aquí que hay cierta tensión. Sí. De hecho, sabes que los ministros querían acompañar a Litzmacher, a su compañero de gabinete, y no pudieron ir por cuestiones sanitarias, ¿no? Por las restricciones de la pandemia también. Bueno, ahí vemos, mirá, entonces... Claro, exactamente, pero sí se respira un ambiente de expectativa mezclada con tensión, sobre todo por parte de las personas que están apoyando la gestión del ministro, porque esto es algo que no es habitual. Eso es que, como decía el legislador, debería ser habitual. No es habitual, hace 15 años que no sucedía, entonces pareciera ser, pese a que el reglamento de la Cámara no habla de interpelación, pareciera ser que el ministro viene hoy casi como un acusado al recinto, en vez de venir a dar las explicaciones que cualquier persona podría o debería escuchar. Antes lo que se hacía, recordemos, antes de la interna, los ministros venían a dar explicaciones, a dar cifras sobre su gestión, pero era en el marco de una charla amena que se desarrollaba en alguno de los salones de la legislatura. Hemos venido varias veces, por ejemplo, cuando vino el ministro de Seguridad, Claudio Maley. Bueno, hoy ya la cuestión es distinta, se respira un ambiente distinto acá, se está esperando ver de qué manera el ministro va a explicar, si es que va a venir con muchos papeles como se cree que va a hacer, si es que va a exponer cual docente, si es que va a
a ser interpelado ferozmente, Claro, digamos, por claro. parte de las personas que pueden preguntar o no, cuál va a ser la actitud del bloque Lealtad Peronista. Claro, ¿sabes Recordemos, qué? 14 legisladores que están... Sí. No, que estaba previsto que lleguen junto con el ministro, que se van a reunir antes, ¿no? Esto era por lo menos lo que estaba anunciado inicialmente. Si querés, Mati, compartimos mientras te quedas con nosotros también para hacer el comentario la llegada del ministro, precisamente en fotos de Analía Jaramillo, que aquí lo vemos ya en pantalla. Precisamente, miren, el ministro entra cargado de expedientes y de papeles e informes para arribar al recinto. Mati, te cuento también que está acompañado por Jerónimo Vargas Aynace, el hombre de referencia en la Cámara, sin dudas, del gobernador Juan Mansur, también por otros miembros del bloque, un poco más atrás, según estamos viendo. Y ahí entonces el ministro Juan Pablo Litzmacher, que ya está en la legislatura, y vemos con René Ramírez también, con Zacarías Coder, con Sandra Mendoza, sí, de espaldas, exactamente. A ver, otros, Jorge Leal, con distintos legisladores del bloque Lealtad Peronista, como estaba previsto, Mati. También se había anunciado la posibilidad de que hagan alguna manifestación política mediante carteles en las bancas, ¿no? A propósito de los contratos y de toda la interna de lo que está sucediendo, así que vamos a estar muy atentos a lo que vos nos muestres. Muchas gracias, Mati, por este reporte, y vamos a seguir cuando